Aunque los estadounidenses no inventaron el automóvil, sí fueron quienes masificaron su producción gracias a varias innovaciones en el proceso de ensamblaje. Fue precisamente el estadounidense Henry Ford quien logró fabricar una gran cantidad de automóviles a bajo costo, permitiendo así que muchas más personas pudieran comprar uno. Por ejemplo, el precio de venta del Ford Modelo T bajó de $850 en 1908 a $250 en 1927. Durante esas 2 décadas se vendieron un total de 15 millones de unidades del Ford Modelo T en todo el mundo. Pero la producción en serie no explica del todo por qué el automóvil cambió a la sociedad estadounidense y por qué se convirtió en un símbolo de independencia, estatus y libertad personal. La verdadera transformación de la sociedad estadounidense comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Resulta que durante la guerra la producción de automóviles estuvo prácticamente suspendida durante 3 años y medio, porque las fábricas se utilizaron para producir aviones, armas y suministros para la guerra. La industria estadounidense aumentó tanto su producción militar que en 1944 fabricaba casi tanta munición como todos sus aliados y enemigos juntos. Pero cuando terminó la guerra, las empresas, los militares y el gobierno debatían sobre la reconversión de la producción militar a la no militar. Algunos pronosticaban un alto desempleo porque la economía del país se había centrado en la producción de tanques y aviones, por lo que terminada la guerra no estaría preparada para producir bienes duraderos y de consumo. Sin embargo, la mayoría de soldados que regresaron de la guerra no tuvieron problemas para encontrar empleo, pues las fábricas seguían allí, solo se debían reorientar los recursos rápidamente para satisfacer las necesidades de los consumidores a los que se les había animado a ahorrar su dinero en tiempos de guerra. Los estadounidenses llevaban más de 3 años viviendo bajo políticas de racionamiento, que incluían límites a bienes tan comunes como el azúcar, el café, la carne y la leche. Se estima que los estadounidenses estaban ahorrando en promedio el 21% de sus ingresos. De manera que las fábricas dispuestas a crear nuevos productos, combinado con el ahorro disponible de los ciudadanos, provocó que las ventas de bienes como casas, autos y electrodomésticos aumentaran fuertemente. Por ejemplo, las ventas de autos nuevos se cuadruplicaron entre 1945 y 1955, y a finales de la década de 1950, alrededor del 75% de los hogares estadounidenses poseían al menos un auto. Estados Unidos se había convertido en el mayor fabricante de autos del mundo. Las autopistas interestatales crecieron rápidamente, y ya en esa época el automóvil se había convertido en el símbolo estadounidense de la libertad. Hay 3 aspectos que muestran cómo el automóvil cambió para siempre la sociedad estadounidense. En primer lugar, la suburbanización. La inversión de Estados Unidos en autopistas coincidió con la creciente producción de automóviles adaptados a mayores velocidades, lo que permitió a la gente vivir lejos del centro de la ciudad. En esa época el sueño de la mayoría de los estadounidenses era formar una familia y tener casa y auto propio. Fue la era del baby boom, durante la cual hubo un fuerte aumento en el número de nacimientos. En menos de 20 años en Estados Unidos nacieron más de 70 millones de niños, y este hecho aumentó la necesidad de más viviendas unifamiliares a las afueras de la ciudad, que en Estados Unidos se le denominan los suburbios. Y fue precisamente esa casa grande con garaje y jardín la imagen que pasó a definir la típica familia estadounidense. Pero todo esto fue posible gracias a los automóviles, los cuales se convirtieron en el medio de transporte de los padres trabajadores y más tarde para las madres para desplazarse hacia las empresas del centro de la ciudad. Y estas nuevas familias de clase media con casa y auto propio se convirtió en la columna vertebral de la sociedad estadounidense de los años 50 y que todavía en la actualidad lo sigue siendo. Aproximadamente el 52% de los estadounidenses viven en los suburbios, es decir, 172 millones de personas, por lo que para la mayoría de estas personas el automóvil representa una necesidad. Pero aparte de ser su medio de transporte ideal, el automóvil se convirtió en un símbolo de estatus. Antes de la guerra, las casas se construían con garajes y entradas de vehículos a los que se accedían desde callejones traseros. Pero la casa unifamiliar suburbana construida después de la guerra tenía el garaje en un lugar importante, en la parte delantera de la casa con un camino de entrada asfaltado, demostrando así la importancia que tiene el automóvil en Estados Unidos. Dentro de la cultura automovilística de los años 50, se desarrolló rápidamente otro concepto, el conductor adolescente. Los 16 años se convirtieron en una edad de mucha importancia,
Era la edad en la que un joven tenía la posibilidad de conducir un auto. Existía la idea popular que decía que las bicicletas son para los niños, los autos para los hombres. Entonces, para la década de 1950, el automóvil ya había infiltrado todos los aspectos de la familia estadounidense. En segundo lugar, el otro aspecto que refleja cómo el automóvil cambió la sociedad estadounidense fue la decadencia del centro urbano. Como lo mencionamos, las familias de clase media, gracias al automóvil, se mudaron a casas lejos del centro de la ciudad. Era el sueño de toda familia, pero este nuevo estilo de vida en los suburbios tuvo una consecuencia, y es que los centros de las ciudades o el downtown perdieron población y se deterioraron. Cada vez más estadounidenses conducían automóviles y utilizaban menos el transporte público, por lo cual no resultaba práctico extender el servicio hasta los suburbios. En otras palabras, la clase media y los ricos se mudaron a los suburbios porque pudieron comprar una casa y un automóvil para transportarse hasta allí. Quienes no pudieron, no les quedaba otra alternativa que vivir en el centro de la ciudad. Además, como millones de estadounidenses se mudaron, los precios de las propiedades en el centro cayeron, de modo que era más asequible para las personas de bajos recursos. Y en tercer lugar, otro impacto del automóvil fue el surgimiento de nuevos modelos de negocio. Con el auge de las ventas y la popularidad de los automóviles, estos se convirtieron en la obsesión de los estadounidenses. A finales de la década del 50, esta obsesión había crecido hasta el punto que buscaban hacer todo lo que pudieran sin bajarse del auto. Fue así como surgieron nuevos negocios como los restaurantes con ventanilla de autoservicio o drive-thru, que les permitía a los conductores ordenar su pedido desde el auto y comer dentro del auto. Otro negocio fueron los autocines, los cuales contaban con una gran pantalla al aire libre, un puesto de comida y una amplia zona de parqueo donde los clientes veían la película desde sus autos. Aunque los autocines en la actualidad son escasos y ya no son exclusivos de Estados Unidos, se siguen asociando como parte de la cultura automovilística estadounidense de los años 50. También surgieron otros modelos de negocio como los restaurantes y hoteles en carretera, pues los viajes largos en automóvil se convirtieron en parte de su cultura. Cada verano millones de estadounidenses salen de viaje por carretera. Es un símbolo de libertad, flexibilidad y aventura que nació en la década de los 50 y que persiste hoy en día. Pero a pesar del amor por el automóvil en Estados Unidos, hubo una época en la que se implementaron medidas en contra del automóvil. En 1973 hubo una crisis petrolera que provocó el aumento de los precios de la gasolina. Incluso los conductores tenían que hacer largas filas en las estaciones de servicio, de manera que los autos que consumían mucha gasolina comenzaron a verse como socialmente irresponsables. Esto condujo a la implementación de unas leyes que endurecieron las restricciones de emisiones, algo que supuso que se dejaran de fabricar los motores cada vez más grandes que anhelaban los estadounidenses. Sin embargo, a pesar de este golpe contra la industria automotriz, Estados Unidos, para bien o para mal, sigue siendo un país orientado y dependiente del automóvil. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.